20 de abril 2025, recreación, día y año. Entonces es la recreación de Sol en Tierra. Y como Tierra nos va a actualizar nuestro diseño, ¿no? Bueno, pues hoy tenemos que es el día 110 del año y tenemos que nosotros en una nueva creación o nosotros en la creación. Y en esa parte de creación, ¿cómo me asumo? ¿Como criatura o como creador o como ambas? ¿Sí? Si yo me asumo solamente como criatura, entonces todo está fuera de mi participación y yo no tendré nada que ver con lo creado, sino simplemente habitar eso que se creó y decir las cosas son así y nada más. No poner mi interés en qué parte de esa fórmula, de esa concepción de lo que estoy viviendo, yo entro y participo. Y si me voy en la fase solamente de creador, es decir, todo lo que sucede es mi culpa, tomar sobre responsabilidades, una fase de querer controlarlo todo y a lo mejor sentir mucha frustración cuando las cosas no suceden como yo quiero que sucedan, no como necesito que sucedan, sino como yo quiero que sucedan. Entonces no hay que ponernos en esos límites. Acuérdense que nuestra experiencia pues va de la dualidad y nosotros si ya sabemos que tenemos una parte concreta y una digital, pues entonces también tenemos nuestra fase de criatura y de creador. Entonces si yo asumo ambas, voy a saber cómo hacer esos enlaces. Ahora en la fase de creador, yo voy a generar todo lo que vivo, no va a haber cosas que estén fuera de mi rango, pero sí va a haber mucha implicancia porque entonces me asumo como parte de esa fórmula de la experiencia. Y entonces también me puedo conectar con la parte veloz de eso que me contiene. Entonces sabemos que hay un contenedor y un contenido. El contenedor viene siendo la realidad y el contenido vengo siendo yo y todo lo que está dentro de. O sea que puede ser el territorio, la especie humana, las otras especies, el sistema solar y el mismo sol, ¿no? Porque acuérdense que estamos dentro de ese contenedor o de esa apertura de la experiencia. Bueno, yo no entendiera que es 110, pues puedo leerlo como 011, la actualización de mi contexto. ¿De qué me sirve que se actualice el contexto? Retomando contexto como todo lo concreto o todo ese plano 1, que tiene que ver con lo más físico, con lo más concreto, perdón, pero también tiene que ver con lo que se ha experimentado, con aquello que se ha vivido en el rol. Entonces, si mi contexto se está actualizando y yo sé que eso es la base para la experiencia, entonces siempre estoy experimentando la realidad desde la misma base o esa base se va a cambiar. Ya sabemos que nuestra experiencia va a generar una conciencia y esta conciencia se adiciona a la previa, entonces siempre se va a estar incrementando. Por eso nunca las cosas son de la manera que nosotros damos por hecho que son, sino que hay cambios porque se va haciendo esa expansión. ¿De qué se va esa expansión? Pues de la toma de conciencia de todos los niveles. En cada nivel, ya sea mi propia percepción como humano o la percepción de la especie humana o la percepción de Tierra con todo lo que habita en ella o la percepción del sistema planetario con cada planeta que lo compone o la percepción del Sol con todo lo que contiene. Entonces, si te fijas, si cada instancia se va haciendo su incremento, es muy concreto que nunca vas a vivir la misma situación de la misma manera, ¿sí? Si tu percepción es lo estoy repitiendo es porque no he tomado conciencia de lo que está pasando. En sus fases veloces, pues tenemos que hoy es 255, los circuitos de la realidad. Los circuitos de la realidad, entonces la realidad genera circuitajes y no solamente para enlazar con nosotros, sino para incrementarse a través de la toma de conciencia. Entonces, ese proceso previo que te hablé de esos incrementos, la realidad también lo hace. Entonces, es como una renovación constante. Por eso la realidad siempre va a ser mucho más grande que
la verdad que ya ayer habíamos revisado, con la que yo miro la realidad, ¿sí? Por eso a veces decimos, encontramos un hallazgo, ¿no? ¿Qué pasa con los científicos? Encontramos algo nuevo que rompe todo lo previo que habíamos trabajado o va en la misma línea de lo que habíamos descubierto, pero es algo adicional. Entonces se va haciendo una revisión más profunda. Entonces la profundidad, que ahora sí metería mi parte RI, es esa parte de conectividad en toda la multidimensión. Entonces ese circuitaje me habla que es no solo cómo se conectan todas las dimensiones, sino cómo se van incrementando en cada rango respecto a la conciencia que están tomando. Qué interesante, ¿no? Que sepas que todo el tiempo hay una actualización y que no estás viviendo sobre la versión, esa versión previa que creías, ¿no? Sí hay una base, pero también esta se expande. Bueno, pues ahora si no entiendo qué es 255, lo puedo leer como 552, la lógica de los circuitos. ¿Por qué me interesaría analizar la lógica de esa conectividad? Pues recordemos que el plano 5 es el administrador, ¿no? Entonces, como administrador debo de entender cómo está haciendo la conexión con cada plano. Ahora, esa toma de conciencia de cómo se conecta con cada plano, ¿va a ser toda concreta? No, va a haber una parte que se va a quedar en el abstracto. Y está bien que se quede en el abstracto porque está en sus etapas veloces y a lo mejor nosotros lo damos por automatizado y está bien, pero cuando se hace evidente lo obvio que ya habíamos trabajado previamente, cuando se empieza a dejar notar en el concreto, entonces viene un aporte ahí, algo que me va a permitir incrementar la conciencia, me va a permitir incrementar ese rango de experiencia. Entonces, sí, mi contexto nunca va a ser el mismo, siempre va a estar variando, pero yo puedo caer en la ilusión de que es el mismo porque no lo he entendido. No significa que no haya cambiado, simplemente no lo entendí. Entonces, reconocer nuestras partes abstractas nos permiten también hacer esos enlaces. Bueno, hoy tenemos que es 20 de abril 2025, para la 5D es el día S, para la 3G es el día 110. Estamos en la vuelta 7, en el cuadrante contexto, paso inhumano. ¿Cómo mi contexto conecta con mi inhumano en el pan lineal? El contexto actualizado pues hizo circuitos con la realidad y el contenedor mandó los ajustes y novedades a los contenidos. Si ubico qué territorio habito, puedo entender desde mi molecular cómo me vinculo con tierra. Hoy se abre cómo conectar con tierra. Con tierra conecto solamente en el concreto, por decir el territorio que habito, o también en su fase abstracta. Pues en la fase abstracta conectar con tierra sería desde humano como esta identidad de este individuo, también como miembro de la especie humana y luego tierra, ¿sí? En miembro de la especie humana es como yo conecto con otros humanos, pero también como esos otros humanos conectan con todo lo que contiene tierra, con las otras especies y pues, sus partes veloces. En el aspecto más concreto, más molecular, sería el territorio físico y el cuerpo, ¿sí? Como esa conexión, pero primero tendría que ver el territorio que habito. Y en esto, para identificar cómo se está conectando el territorio que habito, pues utilizamos el país y su código telefónico. Y esto porque es una representación a través del código telefónico de cómo se conecta la información del sistema en tierra, ¿no? Cómo está asimilando tierra todo lo que va en el sistema. Entonces, en este aspecto, para un ejercicio práctico, tengo que en el país que habito, que es México, pues su código telefónico es 52, y haciendo el análisis de 52 pues ya sabemos qué es la lógica del circuito si lo leyéramos así en su base pura, ¿no? Pero también en algo del LGC, en algún momento Alejandra Casado hizo la referencia a que era el repositorio de lo documentado. Ahora nosotros sabemos que lo documentado se refiere al pasado, entonces podría ser el repositorio de ese pasado, pero es ese pasado visto desde los ojos de lo social, de lo que entendemos que es pasado, o del pasado que realmente ya se experimentó en tierra. Entonces es interesante ver
que va a ir de acuerdo al sistema, no a los ojos de la sociedad, pero que sí va a tener algo que esté relacionado porque formamos parte, ¿no? Como antenas vivientes. Entonces es importante también reconocerlo. Y si yo me fuera a verlo desde el futuro, pues vería como un 25, que sería el cuadro veloz. ¿Cómo se activa esa velocidad en la lógica del circuito? Entonces me está hablando más de mi parte digital. ¿Cómo conecto? Ahora, como parte del territorio, ¿puedo acceder a ese potencial? Es decir, si yo reconozco cómo se está configurando a través de ese código telefónico, me está hablando qué papel va a tener el territorio, entonces sí, puedo empezar a ver si la realidad de donde estoy contenido tiene mucho que ver con mi experiencia, entonces el territorio me puede informar ese potencial. Pues claro que sí, porque es mi vía de conexión. Pero acuérdate que nuestra conexión primaria va a ser nuestro cuerpo, ¿no? Con el planeta. Y en otra instancia, en otro nivel, va a ser el territorio. Entonces, nosotros al hacerte yo esta distinción, primero el cuerpo, luego el territorio, no es porque uno tenga prioridad sobre el otro. Claro que el territorio va a tener más influencia en el cuerpo que el cuerpo en el territorio, ¿no? Si no, tendríamos un cuerpo todo, ¿no? Seríamos gigantes, pero no estamos en esa etapa. A lo que me refiero es, en nuestro aspecto individual, sí va a haber mucho con la parte molecular del cuerpo en nuestra parte digital, como individuo, como esta parte del átomo. Pero a nuestro aspecto más de miembro de la especie, pues más fuerte va a ser con el territorio que habito, ¿sí? Y entonces darme cuenta que tanto se está proyectando lo que el territorio requiere. Si realmente estamos experimentando como miembros de la especie ese circuito lógico, o la lógica del circuito, perdón, o estamos experimentando ese repositorio de lo que se ha documentado, de en dónde se está anclando como miembro de la especie, que es lo que veo que más se representa, y así con cada territorio donde habitemos. Esto implica que me voy de vacaciones, puedo experimentar el potencial, pues depende qué tanto tiempo te quedes en ese territorio. Si vas por 2, 3, 4 días, pues imagínate el nivel de conexión, a que si vas y te vives un año entero, ¿no? Y entonces aquí sí, los que han vivido en el extranjero, fuera de su país natal o ciudad natal, podrán empezar a ver cómo el mismo territorio le presentó desafíos para poder habitarlo, poder conectar con él. Entonces cuando tú realices un cambio, vayas a hacer un cambio de dónde vas a radicar, dónde vas a vivir, pues tomarlo en cuenta, ¿no? Oye, me voy a ir a vivir a este país por X tiempo. Entonces, para yo poder hacer ese nivel de conexión, pues debo de entender de qué va, qué es lo que representa. En este aspecto enlazo en cada parte del territorio o me falta conexión. Si tú te evaluaras el día de hoy, si enlazas con lo que el territorio te está solicitando o nos falta conectividad. El territorio provee porque hace una parte uso de su aspecto masculino activo, es decir, provee el potencial porque está generando esa parte desde el aspecto veloz, desde el aspecto masculino previo al desarrollo. Y entonces nosotros y ese es nuestro aspecto de contenedor, ¿no? Pero nosotros como contenido, pues nos toca hacer el aspecto femenino, ¿no? Desarrollarlo. Entonces, como ese potencial, en este caso, a lo mejor de la lógica del circuito, lo estoy habitando en mí. ¿Cómo estoy tomando esa lógica? ¿Me dejo llevar mucho por los marcos de referencia o empiezo a conectar más con el territorio? Decir, bueno, si el sistema funciona así, si el sistema solar funciona de esta forma, con lo que hemos visto a lo largo de este año, ya me puedo dar cuenta de qué es lo que me está pidiendo el territorio, ¿sí? Me pide más conectividad o me pide más desarrollo de mi parte digital, o qué es lo que me está pidiendo. Bueno, para hacer estos análisis y este enfoque más a detalle, pues te invito a que me contactes. Estoy como Miriam Catalina en Facebook y Miriam Catalina 157 en Instagram. Agendamos una cita y nos vemos el día de mañana. Bye bye.